Ouch. Ok, vamos entonces a avanzar ya a la clase número 5 y hemos pasado ya 4 clases y ahora vamos a las 5. Yo miraba el plan de curso y ya nos van a quedar nos quedan 4, me parece, sí, 4 nomás. Así que hoy ya vamos avanzando hacia capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 del libro de Génesis, que es Pentateuco 1. Y vamos a hablar sobre la caída, derechamente lo que es el pecado y las consecuencias. Y eso es lo que nos correspondería revisar el día de hoy. Pero antes de avanzar en eso, quisiera solamente quedarme en esto, en algunas cosillas que siempre es bueno considerarlas, ¿sí? En la importancia que Dios le dio al tema de la unión entre un hombre y una mujer. Estoy con Génesis 2:18 porque me quedé atrás para volver hacia adelante a propósito de lo que vamos a hablar de la caída y de los efectos que tuvo en esta relación armoniosa que se dio al principio. En el 2:18 dijo Dios, no es bueno. Ahí hay una expresión, una impresión de Dios, ¿sí? Donde dice que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Y por qué lo traigo también acá? Porque de pronto esta expresión ayuda idónea, de pronto también tiene algunas ah, interpretaciones que sería bueno que la miráramos a la luz de la escritura. Y también yo espero que también puedan ahí opinar. Seguiremos acá en torno para poder entender el texto tenemos que verlo en el idioma en el que fue escrito originalmente, que sería el hebreo, aunque nosotros sabemos que lo más seguro es que cuando Moisés va a escribir, probablemente va a escribir en otro idioma, en otra lengua, pero luego ya cuando se compila es en hebreo. Eh, la expresión no es bueno. Cuando dice ahí, no es bueno. Está emitiendo un juicio de valor Dios ahí al decir que no es bueno que el hombre esté solo. Y la expresión bueno tiene que ver con top, que es un adjetivo atributivo y se debe entender como lo que es bueno, es valioso o preciado. Y en este caso, cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, se debe traducir acertadamente como no está bien, no es oportuno o correcto o no es de beneficio que el ser humano experimente la frialdad de la soledad. Esa sería la correcta acercamiento a lo que Dios está expresando acá. Porque Dios hizo al ser humano, aunque hay que hacer la aclaración, sí, que la soledad no queda absorbida totalmente con el matrimonio, porque tú puedes estar casado, pero igual estar en soledad. Entonces, tiene que ver que Dios hizo al ser humano para que se vinculara, y en este caso particular, para la reproducción, hablamos del matrimonio. Y seguimos hablando, entonces, Dios dice que no es bueno, no está bien, no es oportuno, no es correcto, no es de beneficio que el ser humano experimente la frialdad de la soledad, por eso le va a ser una compañera, ¿sí? También hay que hablar de la expresión Adam, Adam, ¿sí? Hadam, generalmente se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a la humanidad, aunque se utilice como nombre propio en los primeros capítulos del Génesis, por eso nosotros decimos Adán, pero lo correcto sería Hadam, ¿sí? Y como le acompaña el artículo ha, es Hadam, esto confirma la generalidad de su significado, o sea, cómo deberíamos nosotros leer el Génesis, que ahí no está hablando de Adán, está hablando de la humanidad, de este ser humano que él ha creado, que sería la correcta interpretación. Nosotros nos quedamos con el griego porque normalmente se ocupan las versiones que tomaron de la Septuaginta, que siempre lo traduce como antropo. Y antropo siempre nosotros decimos hombre, pero es más bien humanidad, humanidad, no es varón, ¿sí? Es humanidad. Entonces, volviendo a esta, Dios dice, no es bueno que
hombre, en este caso el varón, ¿sí? Esté solo. Hasta ese momento tenemos un ser humano, pero no es bueno porque está, si uno lee el capítulo 2, está todo creado. Si no, ustedes pueden ver ahí en su Biblia, en el capítulo 2, dice 18. Estoy leyendo la NTV. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, pero ahí recuerden, la traducción debería ser humano. Haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente a este ser humano para ver cómo los llamaría. Y este escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Y aquí también emite una opinión, dice, pero aún no había ayuda ideal para él. O sea, todos los demás, los animales, todo lo creado era hermoso, pero ninguno era compañero, ninguno era un par, ¿sí? Un partner, como diría otro. Entonces, dice en el 21, el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Y mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. La versión Reina Valera dice ella será llamada varona porque es tomada del varón. De ahí viene la Reina Valera, lo toma así. Entonces, cuando nosotros miramos acá esto de ayuda idónea, que por ahí algunos, incluso en una forma muy burlesca, no dicen idónea, dicen otra palabra que realmente no se corresponde. Ah, cuando él ocupa esta expresión, le haré ayuda idónea. ¿A qué se está refiriendo? Va a ocupar las palabras ser y neguer, lo va a acompañar. Ser y neguer, no deja solamente ser y Dios sabe por qué lo está haciendo. El término ser, que tiene que ver con ayuda, posee raíces de connotación militar, expresado en el auxilio, la ayuda necesaria, el socorro oportuno, la protección requerida o el apoyo necesario para vencer o alcanzar seguridad. Y nosotros diríamos, bien, ¿sí? Expresa el auxilio, la ayuda necesaria, pero pareciera que me queda como que alguien que ayuda a otro, que viene a ser como un ayudador, pero no le da el sentido de un igual. Por eso en el hebreo, en el idioma original, está acompañado de la expresión neger, que a, atiende a lo correspondiente conforme a, básicamente define el complemento entre dos elementos que siendo de una misma naturaleza, se perfeccionan en pro de una finalidad. Si me permiten, les voy a leer un párrafo de este libro que nos puede ayudar a entender estas dos palabritas. ¿Por qué Dios deja registrado ayuda idónea? ¿Sí? eh, Loren Cunningham, que probablemente algunos lo ubican por la Juventud con una Misión, y David Hamilton, ellos van a escribir este texto, este libro que yo lo encontré hace como 10 años atrás, buenísimo, ah, que lleva por título ¿Por qué no la mujer? Una nueva perspectiva bíblica sobre la mujer en la misión, el ministerio y el liderazgo. Y si me permiten leerle la página número 100 algunas ideas para poder entender. Dice, la Biblia afirma que Dios diseñó a la mujer como una ayuda idónea para el varón. Hay quienes se apoyan en esto para asegurar que el varón era el mayor y que la mujer no era más que su ayudante. Este sentido de grado. Pero echemos un vistazo a la expresión hebrea traducida por una ayuda idónea, las palabritas que yo le mostré anteriormente. Es ser de guerra. Examinemos el primer término, eser. Esta palabra es muy poderosa en hebreo, la expresión eser. Piensa
cuando usted era todavía un muchacho y necesitaba ayuda para resolver un problema de matemáticas. Acudía a una persona con más conocimiento que usted o con menos. Estoy leyendo el texto, ¿ah? Y si tenía algunos problemas con un fanfarrón en el colegio, procuraba la ayuda de alguien mayor y más fuerte o de alguien más pequeño y más débil. Esto es exactamente lo que significa la palabra ser. Un ayudador no es un peón subordinado, sino una persona más capaz, más fuerte, un aliado más inteligente. En el Antiguo Testamento se emplea la misma palabra para hablar de Dios. El salmista empleó esta palabra cuando declaró: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Aquí el salmista está ocupando la expresión es ser, porque está aplicándola a Dios. El que ayuda es el que tiene algo que ofrecer al que se siente desvalido o necesitado de ayuda. Adán necesitaba ayuda, no tenía compañera. Dios le creó una colega que lo ayudara. Estoy leyendo lo que escribió eh, Cunningham y Hamilton. Y es interesante porque son hombres que hicieron este texto, no son mujeres. Ahora, el segundo término de la expresión negev revela qué clase de compañera le concedió Dios a Adán, lo que le mencionaba antes. No deja solamente la expresión eser, sino la acompaña con esta negev, ¿sí? Delimitó la palabra eser con el adjetivo. Negev viene siendo un adjetivo que significa igual, una ayuda idónea igual, correspondiente, como dice ahí en la lámina que tienen al frente. Formó para Adán una ayudadora igual a él. En Génesis 2:18, Dios le concede al varón una ayuda idónea, igual y adecuada a él. La mujer no fue creada para servir a Adán, sino para servir con Adán. Si se fijan, lo que él está expresando acá dice es que la mujer no fue creada para servir a Adán, sino para servir con Adán, como una compañera, como un igual. Si Dios no hubiera añadido la palabra igual, neged, a eser, tal vez hubiéramos escrito este libro para intentar demostrar que los hombres también pueden dirigir. Bueno, eso estoy leyendo lo que el autor dice. ¿Cómo reaccionó Adán cuando dirigió por primera vez su mirada a la mujer? Rompió a cantar. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. De manera que las primeras palabras humanas que aparecen en la Biblia son una canción de amor. Adán contempló lo que Dios le había dado y quedó asombrado. O sea, nosotros con toda esta ideas que de pronto uno se encuentra en nuestra sociedad, en todo nuestro entorno, esta lucha entre como géneros, entre hombre y mujer siempre. Wow, no, Dios hizo a la mujer del mismo material que el varón, porque si no hubiese tenido, no dice que tomó nuevamente polvo para crear a la mujer, sino de la misma esencia que hizo al primer ser humano, va a ser a la mujer y viene siendo una ayuda idónea, no en el sentido de uno mayor y otro menor, sino iguales. Y eso, ¿por qué Dios lo hace así? Porque aquí va a presentar esta idea, el principio de la vida matrimonial que será el fundamento y base para la sociedad humana y su desarrollo. Porque habla de que, por ejemplo, ustedes tienen arriba una piedra de molino. Las dos están hechas del mismo material, las dos son de piedra, pero los dos cumplen funciones distintas. ¿Sí? Cada uno cumple su función, pero los dos son iguales, no hay diferencia en el ámbito de creación, los dos son creados de la misma manera. ¿Sí? Entonces, solamente quería traer esto, no había quedado ahí pendiente mencionarlo, por este principio que se va a establecer de la mutualidad. Eh, eh, Probablemente han escuchado la palabra mutualidad, eso tiene que ver con socorro mutuo o las mutuales de seguridad, y que justamente esconden esta idea, están para socorrer, están para ayudar, están para, pero ¿por qué? Porque tienen la capacidad de hacerlo. Eso es cuando se habla de la mutualidad, porque tienen la capacidad para ayudar. ¿Sí?
solamente eso. Bueno, vamos entonces a lo que ya deberíamos nosotros entrar ahora, el capítulo 3 al 6, con lo que es la caída de la humanidad. Eh, Estas son como las imágenes que si uno, aunque no pusiera letra, uno sabe que vamos a hablar de la caída, porque aunque no era una manzana, podría haber sido cualquier otro fruto, pero se habla de la serpiente, la manzana y la mano de una mujer y la mano de un varón, ¿sí? Hablemos entonces de esto. Dios había provisto todo, ¿qué nos dice el texto cuando nosotros estamos leyendo? Que Dios le había dado todo lo necesario para el bienestar del ser humano en el huerto del Edén. ¿Sí? Ustedes pueden leer el capítulo 2. Dios le había dado todo. ¿Sí? Solo les prohibió comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Solamente les dice en el versículo 17, comienzo en el 15, dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Y es interesante que queda registrado esta advertencia. Allí estaríamos en lo que sería la dimensión. Recuerden, nosotros cada vez que estemos leyendo el texto tenemos que ver qué se está diciendo de Dios, qué está haciendo Dios. Aquí Dios está, esta dimensión interpelante, Dios le está dando una orden al ser humano y este debe obedecer. ¿Sí? Aunque en el contexto todavía no hay pecado, uno diría, ¿por qué le da una orden si se supone que hay plena comunión? Sí, pero el ser humano tiene libre albedrío, puede tomar decisiones. Dios lo hace como él, recuerden, semejante a Dios, con voluntad, con intelecto, con emoción, con la capacidad de tomar decisiones. Entonces Dios le dice que puedes comer de todo, pero menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, cuando habla le tiene prohibido comer del fruto del árbol, ocupa la expresión dahat, ¿sí? En hebreo. Y esta se traduce como conocimiento o saber obtenido por la experiencia. Porque por ahí algunos hablan de que como la serpiente le va a decir en el versículo capítulo 3 versículo 4, cuando intenta seducir a Eva. Voy a leer el 1 también. Dice, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Es como algunos lo miran así como que parece que Dios no les dijo todo lo que ustedes necesitaban saber. Parece que se quedó con algo, porque en el versículo 4 lo complementa cuando dice, no, ustedes no van a morir si comen. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La pregunta que nosotros deberíamos hacernos, Adán y Eva no conocían el mal, Dios les había privado algún conocimiento a Adán y Eva, ellos no tenían conocimiento, esa materia, esa unidad del origen, del mal y todo eso, era como, Adán y Eva no lo habían cursado, ellos tenían ese conocimiento, ¿sí? Ellos sabían, pero al ocupar la expresión dahat, está diciendo que ellos no tenían el conocimiento empírico, por experiencia. Nunca habían, porque no tenían la necesidad de practicar algo que fuera negativo, ¿sí? Entonces, al ocupar la expresión dahat, está diciendo que Adán y Eva sí tenían el conocimiento intelectual, habían pasado la materia, habían cursado sobre el mal, pero ellos no habían experimentado nunca, porque dice que, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué dice el relato? Que cuando ellos pecaron, cuando ellos cometieron esta desobediencia, inmediatamente ellos tienen el efecto, porque ahí conocieron los efectos del mal, ¿sí? Porque experimentaron lo que era el mal. Antes de eso, ellos sí sabían.
lo que era el mal. ¿Y qué nos dice también el capítulo 3 del 1 al 24? Nos habla de la serpiente, que era la más astuta. Eso nos dice de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Eso nos habla de la capacidad que tenían los animales, porque piensen, todavía no hay pecado, todavía no hay esta rivalidad ni entre el hombre y la mujer, ni los animales con Adán y Eva. Podían comunicarse, podían interactuar, o sea, tenían esa capacidad de responder a Adán, a lo mejor no en el mismo lenguaje que estamos hablando nosotros, pero tenían esa capacidad de reaccionar. Por eso el narrador dice que la serpiente tenía esa capacidad, ¿sí? Y era más astuta, ¿sí? Ahora, el autor, cuando estaba leyendo el libro igual de Cunningham y todo, hace mención, y otros autores hacen mención de que la serpiente, nosotros la miramos en retrospectiva y siempre miramos ahí en Apocalipsis 12:9 o el 22 cuando se hace alusión de que la serpiente es el diablo o el adversario de Dios, ¿sí? La serpiente como astuta que busca seducir. ¿Qué es lo que hace la serpiente? Va a tentar a la mujer, dice, y por ende al hombre, porque normalmente se adjudicaba por mucho tiempo, se adjudicó que siempre era por culpa de la mujer, que la mujer es la única que pecó. No, pues si Adán está al lado, Adán está juntamente con él. No, no está sola ella, no está pecando sola. Adán podría haberla interrumpido, haberle dicho no, pero Adán no dice nada, ¿sí? Y esa idea de mirar que la mujer es la pecadora, eso lamentablemente a través del tiempo ha estado está demasiada impresa en la mente, en el colectivo, eh, que, por ejemplo, voy a leer lo que dice Cunningham acá en relación al pensamiento que tenían los rabinos en relación a la mujer. Dice, es más fácil inducir nuestros propios valores culturales en la escritura que leer la palabra de Dios y deducir los valores culturales que ella contiene. Parece que los rabinos optaron por lo primero, ya que dijeron que comparar a Eva con Adán era como comparar a un mono con un ser humano. Su creencia en la superioridad masculina conformó su enseñanza, como ponen de manifiesto los siguientes ejemplos. La vida de un hombre debe salvarse antes que la de una mujer y su propiedad perdida debe ser restaurada antes que la de ella. Aunque un hombre tiene el derecho exclusivo a la sexualidad de su esposa, el derecho de la esposa a la función sexual del marido nunca es exclusiva. Y eso lo vamos a ver que se rompe producto de esta idea cuando vienen las consecuencias del pecado. Los rabinos decían las mujeres son de temperamento inestable, como son las pecadoras desde el principio. Por ejemplo, Agustín de Hipona, eh, uno de los padres de la iglesia, él decía a la consulta si una mujer podía ser sacerdote y podía llegar a ser papa. Ustedes sabían que hubo una mujer papisa, si hubo un papa que era mujer, que la tuvieron escondida y que borraron su nombre de los registros, pero Agustín decía, y le preguntaron, ¿por qué una mujer no puede ser sacerdote? ¿Por qué no puede ser líder? ¿Por qué no? Porque es inestable, decía, sumándose a lo que decían los rabinos. ¿Y saben cuál era la razón, los argumentos? O sea, estoy resumiendo bastante lo que decía Agustín. Es que la mujer no puede frenar que cada 28 días tenga la menstruación. La mujer no puede, bueno, o sea, a uno puede interrumpir por enfermedad y por varias cosas, pero en una forma normal, la mujer es inestable porque no tiene control de su cuerpo y cada 28 días va a tener la menstruación. Eso no lo puede controlar, decía Agustín de Hipona. ¡Wow! O también él decía entre sus argumentos que la mujer es inestable y que no tiene control de sí misma, es porque si entra en una relación íntima que un varón va a quedar encinta, va a quedar embarazada. O sea, ella no puede controlar eso. Ella es inestable, por lo tanto no puede ser. Wow. Es por esta idea de culpemos a la mujer nomás, porque ella es la culpable del pecado.
¿Cómo fue cómo es la secuencia del pecado? Que lo vemos ahí ¿cómo se llama? En los primeros capítulos, capítulo 3 que si uno lee la Biblia, por ejemplo, uno mira el relato de David cuando seduce a la esposa de su mejor amigo, de su capitán Urías, es la misma secuencia. Primero la duda, ¿sí? Ahí en el capítulo 3 le dice, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Si bien Eva le dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero solo del árbol que está en medio del huerto, de ese no se nos permite comer. Dios no, Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. O sea, Eva le hace un contraargumento bien, porque le dice, no estás diciendo verdad, pero igual la hace pensar. Luego provoca el deseo que lleva a la codicia y finalmente a la acción, porque en el 4 le dice, no morirán. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se le abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Y la mujer quedó convencida, dice la NTV en el versículo 6. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces, lo que decía antes, no es que ellos no supieran sobre el mal, sino que ellos no habían experimentado. El conocimiento que ellos tenían era un conocimiento intelectual sobre el mal. Ahora ellos pasan a tener el conocimiento empírico. ¿Por qué? Porque se sintieron desnudos. Se miraron y ya no se miraron de la manera como se habían mirado antes en armonía. A eso se refiere que ellos no conocían el mal, pero desde la experiencia. Nunca habían experimentado esa culpa, ¿sí? Que viene producto del pecado. Y que esto también uno lo mira, vuelvo a decir, ustedes vean el mismo Judas, el que traicionó a Jesús, todos aquellos que realizan acciones que van en contra de lo que Dios dice, ustedes miren, siempre hay un proceso, la duda, el deseo, la codicia, la acción y finalmente viene el pecado. Santiago lo dice allá en el Nuevo Testamento, que es de las concupiscencias, como batallan dentro de nosotros, que finalmente engendra y da a luz la muerte que vendría siendo el pecado y que aparta de ellos. En un entorno idílico, en un entorno donde ellos tenían acceso a todo, lo único que Dios les prohibió es que no comieran del árbol del bien y del mal, pero ellos lo van a hacer y eso va a provocar lo que nosotros sabemos que es la consecuencia del pecado y este sentimiento de alejamiento de Dios. Porque, ¿qué dice el relato bíblico en Génesis? Dice que Dios conversaba con ellos, interactuaba con ellos, había comunión, pero luego del pecado ya no va a ser así. Incluso cuando Dios lo tiene que llamar, el narrador nos cuenta que Dios lo busca para seguir hablando con él, pero el hombre ya está escondido, porque se da cuenta que este sentimiento de culpa que no, porque no lo puede interpretar, no, nunca ha sentido eso, primera vez, claro, porque es primera vez que desobedecieron. Y luego viene lo que serían las consecuencias del pecado si nosotros seguimos leyendo acá el libro de Génesis. Conocieron el mal personalmente, o sea, ese sentimiento de culpa, esa inestabilidad, ese vacío no lo habían sentido jamás. Primera vez, tiene que haber sido un impacto profundo, un caos, una crisis tremenda, porque no lograban entender lo que le estaba sucediendo, pero después van a se dar cuenta que tiene que ver con el mal. Y se produjo la ruptura en la comunión de Dios con el ser humano, producto de la desobediencia a la naturaleza humana se va a corromper y va a adquirir la tendencia a pecar. Antes de eso, no había necesidad, no tenían el impulso de pecar, eso de desobedecer no existía en el ser humano. Como dice el libro de Proverbios, el corazón de continuo inclinado hacia el mal.
antes de que ellos desobedecieran, no tenían esos impulsos, como también lo va a decir Pablo allá en Romanos capítulo 7. Descubro esa batalla dentro de mí, que quiero hacer lo bueno, pero descubro que en realidad mis motivaciones son incorrectas. Todas esas, Pablo llega a decir, ay, miserable de mí, ¿quién me libra de esta? Me gustaría no tener esta intencionalidad, pero eso es producto del pecado. Antes del pecado, antes de que yo desobedeciera, no tenían esta realidad, no había esta intencionalidad, no había este deseo, no había esta seducción hacia el pecado. Y el ser humano optó por la alternativa de huir de Dios como consecuencia de la culpa, porque lo que antes era normal y natural para ellos, ahora se tornó en algo separado. Ya no podían mirar a Dios a los ojos, ya no podían estar en la presencia de Dios. El relato nos dice que se escondieron, que Dios tuvo que cubrirlos para que pudieran seguir conversando con Él, tuvo que cubrirlos, ¿sí? Esta imagen intenta recrear esta idea, cómo ellos le volvieron la espalda a Dios, ¿sí? Ya no podían mirarlo, ya no podían estar en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque habían pecado, habían desobedecido. Eso nos dice el relato bíblico. Y es lo que le pasa al ser humano, este sentimiento, el sentimiento de culpa, esta culpabilidad por no hacer lo que Dios mandó, o por nosotros mismos cuando a veces pecamos, eh, no, claro, en menor grado, porque para ellos era la primera vez, ah, es incómodo. No puedes mirar a Dios tranquilamente. Eso les pasó a ellos, y provocó esta separación, esto no poder conversar con Dios cara a cara. Luego vienen las consecuencias del pecado, o sea, ya no pueden convivir con Dios de la misma manera que estaban antes. Eso sigue diciendo el relato. Y en su justicia Dios tuvo que sancionar la desobediencia. Y cada responsable en este caso debía asumir sus consecuencias. ¿Sí? Acá estamos todavía en el capítulo 3, y vamos avanzando para poder mirar qué nos está Dios contando acá, cómo fue este episodio, esta crisis, cómo fue esta situación crítica en el capítulo 3 donde el ser humano escogió desobedecer. Primero, ¿a quién se va a referir Shirley? Creo Shirley escribió, sí la estamos grabando, Shirley. Estamos grabando la clase. Um, a la serpiente, al diablo, ¿sí? A la serpiente antigua, como sale en otros pasajes bíblicos. Producto de la maldad, nosotros leemos ahí en el capítulo 3, dice, um, por lo que has hecho, versículo 14, por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Entonces, por aquí hay varias ideas en torno a esta que se escribe como un castigo a causa del pecado, de la rebelión de la serpiente, haber provocado la desobediencia de Adán y Eva, y le dice que se arrastrará y comerá del polvo todos los días de su existencia. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo, como un eufemismo, como una palabra que viene a reflejar la derrota total. ¿Y por qué tengo esas imágenes al frente? No sé si ustedes sabían que hay por ejemplo, acá, yo tuve la oportunidad de conversar con es un científico, Ricardo Bravo. Él es de la UPLA en Valparaíso, es un científico, es un biólogo, y él tiene varios papers, varios escritos. Él normalmente está mencionado en revistas científicas, y él en uno de los tantos seminarios, que incluso estuvo en algunos seminarios bíblicos, estuvo dando charlas, él nos hablaba de este paper donde se dice que buscando
entender por qué la expresión de que la serpiente como castigo es que se va a arrastrar y va a comer del polvo. ¿Será que la serpiente al principio andaba sobre sus dos patas? ¿Andaba erguida? ¿Será que al principio no era como, sería como una especie de lagarto? El lagarto es largo y tiene cuatro patas, son bajitas, ¿sí? Pero ¿será que la serpiente al principio era así? Entonces él como científico y buscando con otros científicos, leyendo varios papers, él en esa conferencia que dio hace años atrás, él nos hablaba de que se hicieron varias investigaciones en donde se revisó que en la medida que la serpiente desde que nace, si tiene su desarrollo, así como el bebé en el vientre de la madre se va desarrollando paulatinamente, desde ser una pequeña masita ahí hasta que va desarrollándose y van apareciendo en los momentos que se corresponden, tal como Dios lo estipuló, todos sus miembros, cómo se va formando. También pasa con la serpiente, con todos los animales. Y ellos miraron acá, revisaron varias veces, porque hay un momento eh, que ahí está marcado con la letra B, ese rectángulo, que dice que hay un momento en que el desarrollo normal de la serpiente se interrumpe, como que hay un proceso que se saltan, dicen ellos, estoy resumiendo todo el paper que yo y lo que él comentó, que hay un proceso que se detiene. Hay un lapsus ahí en donde, según lo que decía Ricardo Bravo, que probablemente es la secuencia que venía para que la serpiente pudiera estar derecha. Pero ahora como falta ese proceso, por eso nosotros vemos que la serpiente siempre se arrastra sobre el polvo. Eso lo dice buscando darle sentido desde el área científica, pero ellos son cristianos, Ricardo Bravo es creyente, trabajó en estos temas y él está siempre disponible para responder consultas y preguntas en torno ahí existe la controversia entre la ciencia y Dios, él dice que no. El cientificismo, aquellos que quieren negar la realidad de Dios, sí van a buscar entre sus teorías poder desvirtuar todo lo que dice la escritura, pero ellos en este estudio fue interesante poder estar ahí. Él no ha dado solo la charla aquí en Chile, sino en varios países de Latinoamérica. Nos acerca un poquitito a entender que probablemente, vuelvo a decir, es una probabilidad, la serpiente en un principio no se arrastraba, andaba un poco más bien erguida. Entonces ustedes lo pueden buscar ahí en las redes sociales, Ricardo Bravo. Tiene varios papers y siempre está disponible para dar charlas en seminarios, en colegios, donde lo inviten. Hay que agendar con tiempo. Y además esta expresión la van a tomar los escritores. Hacia adelante van a ocupar esta del polvo de la derrota, que es una expresión que nosotros forma parte de nuestro colectivo también. ¿Sí? Por ejemplo, en el Salmo 72:9 dice que se postren ante él, ¿sí? Las tribus del desierto, que muerdan el polvo de sus enemigos, en relación a para decir que alguien ha sido completamente derrotado, van a ocupar la misma expresión que ocupó el escritor, en este caso sería Moisés, a quien se le adjudica toda esta escritura, esa frase, el polvo de la derrota, haciendo alusión a el castigo que se le da a la serpiente. En Isaías 49:23, lamerán el polvo que tú pises. Se refiere vas a estar totalmente vencido. Y Miqueas 7:7 lamerán el polvo como serpientes, como los reptiles de la tierra. ¿Sí? Entonces podemos ver que los escritores del Antiguo Testamento y también hacia el Nuevo Testamento van a tomar esta expresión, comerás el polvo de la derrota, y la van a extrapolar para ocuparla indicando la derrota, en este caso de la serpiente, ¿sí? A causa de la, eh, cómo sedujo al ser humano para que pecara contra Dios. Pero también en esta misma pasaje se introduce la primera profecía de la redención, Génesis 3:15.
Dice, pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará en la cabeza y tú le golpearás el talón, haciendo alusión directamente al descendiente de la mujer. En este caso estamos hablando de Jesús. ¿Sí? Sería la primera, según la mayoría de los eruditos eh, bíblicos, adjudican esta la primera profecía de la redención del ser humano a través de esta expresión que está mencionada ahí, que al principio ya es vencedora, pero luego es vencida totalmente y derrotada. Por eso se le dice el polvo, que comerá el polvo de la tierra. Eso sería la serpiente. En el caso de la mujer, y aquí uno siempre cuando uno estudiaba, cuando yo estudiaba, siempre me asaltaban algunas preguntas que buscando responder, ingresé también al seminario y también asistí a otros cursos. Cuando dice, en el caso de la mujer, por haber pecado, pero también al varón, recuerden, no es que basta castigar solamente a la mujer. Dice que a la mujer le serían aumentados los dolores de su parto y estaría bajo el señorío de su marido. ¿Sí? Y la expresión cuando dice le serían aumentados, rabá, que significa aumentar, incrementar, hacer crecer. Y una alumna de la clase de primarios, allá en la iglesia en Concepción, me hizo la pregunta, me dijo, profesora, me dijo maestra, ¿eso significa que Eva antes de Caín y Abel ya tuvo hijos? ¡Wow! Nunca un alumno me había hecho esa pregunta. Porque cuando dice le serán aumentados, significa que tuvo hijos. Y ella me dijo, Mireya se llamaba mi alumno, me decía. Entonces, antes del pecado, o sea, Eva tuvo hijos así como sin ni siquiera se daba cuenta que tuvo hijos. O sea, porque no había dolor de por medio, sino que era todo un deleite. ¡Wow! Es interesante la pregunta que ella hizo. Pero aquí hace alusión de que serían aumentados, ¿sí? Los dolores de parto. Vamos a tratar de responder esa pregunta más adelante. Y lo otro, cuando hace alusión a estar bajo el señorío de su marido, ¿por qué partía hablando sobre esta relación que debía existir, que finalmente se desemboca en lo que Dios estipula, que el hombre dejará a sus padres y se unirá a esa mujer y serán uno solo, que es donde está el principio del matrimonio? Es porque eso era armonía. Recuerden, son iguales, iguales en capacidad, son iguales están hechos de la misma materia, están creados, están hechos a imagen y semejanza de Dios, tienen roles distintos, pero son iguales. Es algo que producto del pecado aquí se va a romper. Porque de ser una igual, un par, una que sirve con Adán, pasa a ser objeto de la tiranía del varón. Porque dice ahora, él te subyugará, ¿sí? Pasa a estar bajo el señorío de su marido. Eso es producto del pecado. ¿Sí? La expresión mashal, tiranía, va a ejercer poder, va a dominar, va a querer dominar sobre. Ah, y estaba mirando acá también, ¿por qué es necesario dominar a la mujer? Dice, estoy leyendo a Hamilton y a Cunningham, dice, en contra de la enseñanza de la escritura, los rabinos, ¿por qué estoy mencionando a los rabinos? Porque son los que están leyendo y están interpretando estos textos inicialmente. Dice, los rabinos alegaban que la mujer es más propensa al pecado que el hombre, porque las mujeres son malignas, hijos míos. El ángel del Señor me lo ha mostrado y enseñado que las mujeres se dejan vencer por el espíritu de fornicación antes que los hombres. Por eso tantas leyes rabínicas controlaban la supuesta inclinación natural de la mujer a la lascivia. Por eso ellos estipulaban que la mujer había que dominarla, había que controlarla, porque eran fácilmente seducidas. Entonces, esto, si ustedes se fijan, antes del pecado, lo que miramos al principio, los primeros minutos de la clase,
era armonía, era compañerismo, era mutualidad. Somos todos, los dos somos seres iguales, iguales delante del Señor. Pero aquí, producto del pecado, se va a romper y uno lo puede ver hasta el día de hoy, esta continua lucha que existe ahí. ¿Qué pasa con el varón? ¿Cuáles son el castigo? A qué va a tener como consecuencia en el caso del varón? Producto de este pecado, la tierra va a sufrir las consecuencias de su desobediencia. ¿Sí? Porque no solamente Adán y Eva y la serpiente van a quedar afectos a esta crisis, a este caos que se va a producir por el pecado, sino también la tierra. La tierra ya no será la tierra armónica y fértil que fue en el Edén. Lo idílico, creo que en una de las clases anteriores les mencionaba que probablemente no eran, era como que los árboles se ofrecían a Adán y a Eva, se ofrecían así como con mucho placer, con mucho gusto, para que comiera de sus frutos. Era una cosa muy armónica, es como uno trata de imaginárselo así. Pero acá va a ser distinto, producto del pecado ya no va a ser esta armonía. Ahora, para poder sacar el fruto, va a tener que trabajar, ¿sí? Y de ahí vienen algunos que hablan de que no, apelan a eso, que el trabajo es una maldición y hay que resistirlo, por eso no hay que trabajar. No, sino que ahora para tener sus recursos que antes se les daban en una forma más ligera, ahora va a tener que trabajar, ¿sí? Arduamente para obtener el sustento que antes emanaba de ella fácilmente. Eso va a ser dice, con el sudor. Ya antes no tenías que trabajar mucho, antes se te daba todo fácil, ahora producto del pecado va a sufrir este castigo. Sí. Y la tercera, que tiene, que de pronto uno no lo ve, a veces no se detiene a mirarlo, pero algo que va a afectar a Adán y Eva, eh, la muerte física. Porque cuando Dios los crea, ahí en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, Dios los crea para que vivan eternamente. Porque no existe la muerte todavía. Todavía la muerte no ha entrado. Después del pecado se hace presente la muerte. Antes de eso, la muerte física. La muerte física no existe porque no hay pecado. Producto del pecado ingresa la muerte física. Adán y Eva, ellos eran personas que cada día cumplían años, pero estaban más jóvenes, por así decirlo. A diferencia de nosotros que cumplimos años y cada vez nos vemos más mayores. ¿Sí? Y se ve el deterioro de la medida que uno cumple años. En el caso de avanza en años, en el caso de Adán y Eva, no. Pero este proceso se va a interrumpir, esto de estar siempre vivos, siempre con vigor, se va a interrumpir a causa del pecado, porque la muerte va a entrar ya a formar parte de su proceso normal de vida. Y por eso uno puede entender por qué los que están más cerca del jardín de Edén, si uno sigue leyendo Génesis capítulo 10, capítulo hacia adelante, por qué las personas vivían tantos años, porque ellos están muy cerca de esta crisis que se produjo producto del pecado, pero ellos todavía gozan de vida, por eso pueden tener 300 años, pueden tener 500 años, porque ellos están muy cercanos a esto y la muerte física más adelante si van a llegar a 900, 600, van a llegar a tantos años, después dice va a 400, después uno va viendo cómo cada vez los hombres viven menos años. Samuel, Moisés, Josué, ellos cada vez viven menos años y a la medida que vamos avanzando, incluso más adelante se habla que con mucha ánimo y voluntad van a llegar a 80, pero con muchos dolores. Porque aquí viene este otro castigo. Volverá a la tierra de donde fuiste tomado. Porque fue creado de la tierra y va a volver al mismo lugar de donde fue tomado. ¿Sí? Estamos hablando de la muerte. Porque acá me detengo acá. Las tres muertes que afectaron a todo ser humano luego del pecado. La muerte física. Ya lo dijo, eso no estaba. No formaba parte de la vida del ser humano antes del pecado. La espiritual tampoco y la eterna menos.
Y me quedo acá. La muerte física, porque la muerte física es la cesación de la vida biológica. Cuando Dios los crea, los diseña para que vivan eternamente, para que no mueran. Pero producto del pecado va a cesar la vida biológica. Es la experiencia común de todos los seres humanos desde Adán, siendo el resultado de la fragilidad mortal del cuerpo. Que no solamente la muerte, sino las enfermedades. O sea, nosotros nos damos cuenta que somos frágiles ahora. La segunda es la muerte espiritual. Es lo que también le va a afectar a Adán. Adán y Eva nunca habían experimentado esta muerte espiritual, esta separación de Dios, producto del pecado. La Biblia describe a las personas no reconciliadas con Dios como muertas en delitos y pecados, como un cantante chileno, pero de la década anterior, él decía, parecen muertos que caminan, porque están vivos biológicamente, pero están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no tienen una relación con Dios, no tienen esa posibilidad de hablar con Dios. La muerte espiritual que también le afecta a todo ser humano, pero en este caso a los creyentes, no estamos muertos espirituales, sí, porque hemos confesado a Cristo y Él nos ha dado vida. Y la otra es la muerte eterna. Esta se refiere a la separación definitiva y final del ser humano de Dios. Se considera la consecuencia final de rechazar la salvación. O sea, ¿cuáles fueron las muertes que le afectaron entonces a Adán y a Eva? La muerte física. La muerte espiritual también, porque se perdió esa conexión que Dios tuvo que intervenir para restaurar esta conexión, este hablar con Dios. ¿Sí? Y la muerte eterna no la va a padecer. Pero la muerte eterna, aquellos que no confiesan a Jesucristo en esta vida, sí van a padecer la muerte eterna. Entonces, todo esto, antes del pecado, del capítulo 3 de Génesis, no existía. Todo lo que hemos visto, estas consecuencias que hemos visto, esto no existía antes del pecado. Después del pecado viene esta debacle, viene este desastre. Todo lo armónico, todo lo que Dios había hecho bueno, se pervierte, ¿sí? Producto del pecado, y nosotros, el ser humano lo viene experimentando desde que nace. Es como dice algún filósofo, nacemos para morir. Nacemos y ya pronto estamos pensando cuando viene la época de morir. Ah, alguna he hablado todo el rato y veo que algunos abren cámara, después se van. ¿Algún pensamiento? Yo pienso, me gustaría escucharlos. Aló. Un pensamiento, una idea, algo, o alguna pregunta que nace de la lectura del texto, ¿no? Bueno, No, profe, está todo clarito. la Jessie, la Jessica, siempre ahí apañando, ¿eh? Hola, Ah, profesora. hola, Yo tengo una pregunta que se la he hecho a medio mundo, ¿cómo? porque yo tengo una pregunta que se la Ujú. he hecho a medio mundo y nadie me la ha sabido responder. Ouch. A ver, Pero yo tengo la inquietud, por ejemplo, que por qué el Señor castigó a la serpiente si se supone que la serpiente para muchos no tiene alma. Entonces, si no tiene raciocinio, no tiene forma de pensar. No entiendo por qué si es un simple animal la castigó. Entonces esa pregunta siempre me la he hecho porque todos dicen, no, los animales no se van al cielo, los animales no se salvan, ellos pasan por la tierra pero dejan de existir. Entonces, ya está bien,
pero la serpiente fue el medio. Esa es la pregunta, no es que, claro, estoy respondiéndome en sí en base, aquí tengo esa duda, ¿ya? De que si la serpiente fue el medio para que Satanás se metiera en ella y pudiera engañar a la mujer, ¿por qué el Señor castiga a la serpiente? Si se supone que ella no tiene alma, se supone que ella no razona, se supone que esa persona, que la serpiente no sabe discernir entre el bien y el mal. Entonces, esa es como mi pregunta, que siempre me la he hecho y es como, y la castigó. Entonces, es como eso. Disculpe la pregunta extraña, pero no quiero quedar No, con la duda. ¿cómo que es su nombre? David Martínez. Edith. A rato no entendía lo que decía porque o estaba muy cerca del micrófono, pero me costaba entender. Pero yo entiendo la pregunta que está realizando es por qué, es como decir que malo Dios, ¿cómo castiga a la serpiente? Si finalmente la serpiente no tiene la capacidad intelectiva para poder tomar decisiones. Quiero mencionar, Edith, que cuando nosotros hablamos de la serpiente antes del pecado, nosotros estamos hablando de otro escenario, no el hoy, no es que yo, no es como la misma, cuando yo estoy hoy frente a una serpiente, es otro escenario en donde, y además el texto dice que, y podríamos incluso atrevernos a decir, Edith, de que sí tenía cierta capacidad la serpiente para poder hacer cosas, porque sí que era más astuta. Ya nos habla de una característica. Y no sé, Edith, creo que de pronto las palabras, debo cuidar lo que digo, en el sentido de, usted mencionó, dijo, como Satanás entró en la serpiente. No, el texto no, en ningún momento dice que la poseyó la serpiente. No dice que el diablo poseyó, está ocupando una imagen, está ocupando una expresión. El texto, en la Biblia, siempre debemos cuidar el lenguaje que ocupa, porque muchas veces el lenguaje figurado está ocupando símbolos, ¿sí? Entonces, y cuando hice mención cuando se habla de la serpiente de Apocalipsis, es porque normalmente es una figura de Satanás, una figura de lo malo, de lo perverso, porque está asociado a esa realidad al principio. Entonces, cuando miramos el texto, nosotros tenemos que ver el contexto, en qué contexto se da las palabras, en qué contexto se da lo que hace mención el narrador, al referirse a que la, 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 la serpiente como la más astuta, ¿sí? Probablemente estamos hablando en un escenario en que como decía antes, los animales respondían a Adán, eh, tenían alguna cierta vínculo, por así decirlo, con el ser humano, porque no existía no digo que podían hablar, no estoy diciendo eso, pero que podían hablar así con el lenguaje de uno, porque um, ahí estaría diciendo algo que el texto no me dice, pero sí los animales, las criaturas, los seres que Dios creó, deben haber tenido algunas cualidades, Edith, que después la perdieron, producto del pecado. Que hoy, por ahí algunos dicen, hoy yo puedo hablar con mi perrito. Yo tenía una amiga que ella me juraba que hablaba con el perrito cuando veía las novelas y el perrito le contestaba. No sé, de verdad, no sé si hablaba con él, pero eh, la idea que también usted plantea, estoy tratando de responder a lo que logré entender su pregunta. Qué malo Dios que primero permite que la serpiente, por así decirlo, sea usada y después la castiga, si no tiene la capacidad de decir que no. Esa idea nosotros la vamos a encontrar bastante en la escritura. Es como que Dios qué malo, o sea, permite que la persona, eh, no sé, avance en sus malos pensamientos y después lo castiga. Ah, Dios no, Dios no, nunca va a inducir a las personas a pecar.
nunca va al ser humano. Y yo me imagino en el escenario antes del pecado, no creo que también va a inducir a su creación a que peque. No lo va a hacer para después castigar. Porque es lo mismo que me preguntan cuando nosotros miramos la expresión que dice, y Dios endureció el corazón de Faraón y después lo castiga. ¡Ay, qué malo Dios! O sea, Dios primero hizo que Faraón se pusiera más orgulloso, lo motivó para que se enorgulleciera y después le dice, ah, por enorgullecerte te castigo y te mató tu hijo. ¡Ay, qué malo Dios! No, Faraón ya era obstinado, Faraón ya era orgulloso, ya él se creía Dios. Porque cuando Moisés habla con él y dice, hey, yo aquí soy Dios, en Egipto yo soy Dios. ¿De qué me estás hablando tú? Entonces, de pronto hay que tener cuidado cuando miramos esto y no adjudicarle a Dios esta cualidad, esta cosa de ser perverso. No, perdón, profesora, no me refería a que Dios haya sido como tal perverso, sino que mi pregunta era en el contexto de que si la serpiente no tiene alma, como se viene diciendo siempre, y a quien yo pastor le pregunte me dice que no se va a salvar, no entiendo que si no tiene raciocinio, ¿por qué la castigó? Solamente por eso, no era que Dios, claro, utilizó y que malo, no, no, sino que era eso, envasado a esa pregunta de que Claro. yo no Mm, puedo castigar una silla, ¿me entiendes? Porque sí, yo soy súper animalista. Entonces yo digo, un día le dije a mi prima, le dije, prima, pero ¿cómo yo no voy a ver a mi perrita en el cielo si ella ha sido conmigo, yo la amo, es como una hija? Y me decía, no, ellos dejan de existir, no hay ningún indicio de que ellos se vayan al cielo, vayan a un lugar. Entonces era como, pucha, mi pregunta siempre era como rebuscando. Pucha, pero pero si Dios los creó por algo, ¿cómo los va a dejar de existir si más encima castigó a la serpiente? Entonces deben tener alma y era como basado en eso. Edith, lo que le mencionaba, creo que en una clase anterior igual, Dios compartió con todas sus criaturas características. Vuelvo a decir, Edith, cuando nosotros miramos a los animales, a la serpiente, hoy es muy distinto al escenario ante el pecado. Es muy distinto. Las criaturas terrestres tenían otra realidad, otra, otra conciencia, si me permite usar la palabra. Era otro escenario. Después del pecado, eso se entorpece. Pero antes de eso, no estoy diciendo que tenían porque hoy día se habla de que los animales tienen instinto nomás, pero hoy después del pecado, antes del pecado, ¿cómo era la realidad de los seres humanos, de los seres, las criaturas terrestres, no el ser humano, las criaturas en relación a Dios? ¿Cómo sería la realidad de ellos con Dios? No, la Biblia, como no es el tema, la salvación de, como dije el otro día, los perritos se van al cielo, eh, como en la Biblia, no, la historia que está contando la Biblia en la redención del ser humano, ahí se va a explayar. Pero, ¿cómo sería la relación de estas criaturas terrestres con Dios antes del pecado? No lo sabemos. Pero yo sí, cuando dice que la serpiente tiene estas cualidades, y si me quedo, que lo tomo literal el texto, eh, tenía ciertas capacidades también. Tenía como esta capacidad de decidir cosas. Puede ser. Sé que esto va a quedar grabado y yo me puedo quedar capturada en mis palabras, así que, pero estoy cuidando de colocar el escenario, Edith. No extrapolemos lo que nosotros vemos hoy con lo que era antes del pecado, porque antes del pecado era otro escenario. La tierra, los animales, el universo, era otra realidad. Después del pecado, todo eso se pervierte. Entonces, eh, si no, no tendría sentido que la castigue. Eh, Edith, por ahí va. Estoy tratando porque en esto no puedo ser absoluta porque vuelvo a decir, la Biblia se enfoca en la salvación, la redención del ser humano y a través del ser humano
redime toda la creación. ¿Sí? Espero haber respondido su duda. Si no, podemos seguir charlando y hablando por interno. ¿Ya, Edith? Muchas gracias, me quedo feliz. Ok. La pregunta que yo les podría hacer, ¿por qué Dios tenía que expulsarlos del huerto? ¿Por qué no los dejó adentro? Algunos dicen que el jardín del Edén estaba aproximadamente en este espacio, en este como cuadrado extendido. Por ejemplo, algunos dicen que el jardín del Edén, el lugar donde Dios se creó todo, donde Dios creó todo, estaría mencionado o estaría indicado por los ríos, el Tigre y el Éufrates que están arriba en el norte, el río Nilo que está abajo y el Orontes que está arriba, por ahí por Fenicia, en el o nororiente, sí, donde está Fenicia. Eh, Esos son como teorías que se mencionan que por aquí, porque además cuando sale Abraham de Ur de los Caldeos y toda la civilización, donde comienza justamente ahí entre los dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, que están hasta el día de hoy. Es una de las teorías para decir que ahí estaba el jardín del Edén. Pero si aquí estaba el jardín del Edén, no nos olvidemos que después viene el gran diluvio. ¿Y qué es lo que se va a producir con el diluvio? Se va a producir cambios en todo lo que es la geografía de la Tierra, porque dice que se abre la ventana de los cielos, hay lluvia abundante, se levantan todos los cerros y las montañas, o sea, se produce una transformación geográfica. Entonces, probablemente eh, los ríos originales ya no existen o fueron desviados, pero se mantuvieron estos nombres Tigre y Éufrates porque eran antiguos, eran nombres antiguos, ¿no? Y hasta el día de hoy se les llama así, que puede que el Tigre y el Éufrates ni siquiera estaban ahí, estaban en otro lugar, pero normalmente se asocia que el jardín del Edén estaba en este lugar. Entonces la pregunta que yo les hago es, ¿por qué Dios no los dejó permanecer en el Edén? ¿Por qué los expulsa? ¿Por qué los expulsa? ¿Por qué no los deja ahí? Si ya los vistió, les dio el castigo, pero ¿por qué no se quedan a vivir ahí? ¿Por qué tiene que expulsarlos de ahí? ¿Por qué los tiene que sacar? Y dice el texto que coloca a un ángel con una espada ardiente para impedir que ellos puedan entrar. Así Tengo dice mi el texto. hipótesis. Tengo mi Ah, hipótesis. por eso, Ya. déjeme sacar la lámina de acá, ya. A ver, ¿por qué cree usted? Porque ya habían sido contaminados con el pecado y ese Ujú, lugar, como usted bien dijo, era un lugar que estaba en armonía y dialogaba obviamente con esta creación también de la humanidad. Y al ujú, caer en el pecado, ya como que, según lo que yo creo, ya no pertenecían a ese lugar que fue creado. No que éramos seres distintos, pero ya no era lo mismo, por decirlo de alguna otra forma. Creo que por eso ya no nos correspondía ya vivir en ese lugar. ujú. O Eso creo sea, yo, por el pecado. María Esther, o sea, que ese lugar permaneció intacto, puro, armónico y por eso tenían que sacarlo. Claro. Ya, por eso que todo el mundo O que no, estaría. ya no, claro, o no tenían ya, haber entrado al pecado, ya no podían, no estaban en armonía con lo que Dios había creado. Ujú, Y yo ya. creo que algo metafórico en realidad, no creo que exista ese lugar, pero por eso después cambia todo, Después del diluvio. claro. A Ajá. ver, Bien, muy bien, María Esther. Gracias por su opinión. ¿Alguien más tiene ya, otra idea, otra pensamiento en torno a por qué no los dejó vivir ahí en el Edén? ¿Por qué no los dejó? Si ya están con el castigo, ya,
ya tienen la sentencia. Cristian, ¿tiene abierto el micrófono? ¿Quiere opinar? ¿O alguien más? ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? Lo escuchamos, ¿sí? Ah, ya. Lo que pasa es que yo voy manejando. Estoy trabajando. Ah, Entonces, sorry, que no, no, no no, vaya a yo, chocar, no vaya a chocar. no, no, tranquila, si voy escuchando. Ya, Eh, lo que yo, en estos días que he estado trabajando este mes, yo voy escuchando la Biblia. Voy con una audio Biblia. ya, Y, y me he dado cuenta que en ese tiempo, cuando Dios creó el cielo, la tierra, la humanidad, eh, no sé, mi punto de vista, Dios era súper celoso, o sea, era así como, y lo encuentro también, que antiguamente era como muy extremista, o sea, a la forma de que, no sé, mi forma de pensar, mi forma de criarme o mi forma de actuar, encuentro que antiguamente en el Antiguo Testamento se explicaba muy extremista. Puede ser de que la persona que escribió la Biblia o espera que escribió la Biblia también se expresara así, no lo sé, ¿ya? ujú, Entonces, creo que en el sentido de que Dios puso a Adán y Eva del jardín del Edén, más que nada porque eh, fue celoso y en el sentido de que él quería tener a Adán y Eva como puros, como una mentalidad diferente a lo que somos ahora, al momento de pecar, no les servía, no les servía, mm, pero no los quería destruir, o no los quiso destruir, porque él ya, tenía el poder como para destruirlos y crear nuevamente a otro ser humano, a otra persona, y que ajá, quizás siguiera en el mismo camino que estaba siguiendo Adán y Eva, pero yo creo que por amor no los quiso destruir, pero sí encuentro que él era o es demasiado celoso en el sentido de con el pecado. Y ujú, eso fue, después ya, bueno, eso cambió en el momento de que Jesús descendió a la tierra y claro, fue crucificado y ya nuestros pecados son perdonados por medio de Jesús. O sea, Dios nos puede poner en su. Entonces, claro, antiguamente creo que era así, desde mi ujú. punto de vista, en ese momento. Gracias, Cristian. Gracias. Todas las Yo opiniones, también tengo opiniones, un- reflexiones son una reflexión. bienvenidas. Viviana, le Ya, escuchamos. yo creo que también hay una parte, no me acuerdo bien, pero yo me acuerdo que habían dos árboles. Y hay un Ah, versículo que Dios dijo que ajá, mejor que no estuvieran porque podían tirar mano por decir algo. ajá, ya. Viviana, siga. Viviana, no minimice su móvil. Quedó No, muteada. no te escuchamos, Viviana. Vivi, ahí, ahora Ahí, sí, ¿ya? Sí, ahora le escuchamos, ¿ya? Ah, pero ahí volvió a mutearse. ahí, Ahí sí, ya, Viviana. ya. Les comentaba que yo recordaba que había otro árbol más ahí y creo que hay un versículo que dijo, aquí lo encontré. He aquí dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Pues que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ajá, Ya, bueno, se supone que al pecar Dios también le dijo que, y también le dijo que moriría. ajá, Entonces, ya de partida, yo asumo que el Edén era un espacio de vida eterna que le había ofrecido al hombre, vivir en ujú, abundancia y vivir felices como para siempre. En ese momento el ujú, pecado, obviamente se conoció la muerte, o sea,
el pecado es la muerte, se llevó a la muerte, y no era lugar, como dijo María Esther, de estar ahí en la vida eterna, entonces tuvo que salirse de ahí, donde tenía que cumplir su muerte. Y además Ujú, estaba el miedo de que tomaran fruto también de este nuevo árbol que es de la vida eterna. Se supone que ujú. Dios también había dado una sentencia de que iban a morir, Oh, carnalmente, por decirlo. Bueno, espiritualmente después vino Jesús y dio la oportunidad. ujú. Creo que por ahí va la micro. Bien, Viviana, muy bien. David, Hola, sí. sí, estaba pensando en lo que decía Viviana Ujú, cuando levanté la mano. Y es que si ya. pensamos, yo tengo algunas contradicciones en mi mente y algunas teorías también que son bien propias del ser humano y del ser filósofo, digamos, de alguna manera, Ujú, del que estudia la escritura, pero que tiene algunas contradicciones en el relato. Eh, Si pensamos que esto es textual, si el Génesis es textual, que si es una historia real, que es contada por Dios y no escrita por seres humanos que creen que fue así, y si es ujú, literal, efectivamente el hombre no debía estar en el huerto del Edén, puesto que estaba el árbol de la vida, justamente como lo dice Viviana. ujú, Tenía que salir de ahí, tenía que experimentar lo que Dios había advertido, porque había una promesa, pero también existía una advertencia. Y la advertencia era de comer, te hace inmediatamente merecedor de la muerte. Por lo tanto, es un lugar donde el ser humano no debía estar. Y si ujú, creemos de alguna manera que esto es un intento de explicar lo que ocurrió en el principio como una poesía o como algo, una pequeña explicación de lo que ocurrió en el huerto del Edén, es lo ujú, que están viviendo en la época, que se escribió. Por eso que no estamos en el huerto del Edén. Yo creo que hay muchas de las cosas que las tomamos literal a veces y la ujú, escribió gente que entiende que existe el Tigris, que entiende que existe el Éufrates, pero que no tiene idea si existían cuando se creó el huerto del Edén. Entonces, están ujú, haciendo una explicación de una revelación de algo que el ser humano no tiene idea si ocurrió. O sea, por un pueblo que también intenta explicar de dónde viene y que ujú, Dios los eligió a ellos. Entonces, de repente, ujú, por ahí digo que hay unas contradicciones en donde veo al pueblo de Israel siendo el centro del universo, repitiendo historias de otros pueblos también. Entonces, ujú, como la cultura es compartida, hay historias también que se van compartiendo y aparece una serpiente que aparece también en otras culturas, aparecen ujú, árboles que aparecen también en otras culturas. Es un ujú, intento de explicar de cómo pudo haber sido la creación. Entonces, si es literal, tal cual como está en la Biblia, entonces el hombre no debía estar ahí. Y si es un ujú, intento de explicar el por qué estamos fuera de un lugar tan maravilloso, porque ellos se ven en ese lugar donde se encuentran, donde hay desierto, donde hay muerte, donde hay maldad. El escritor, estoy hablando del personaje que escribió, ya han claro. pasado muchos años desde que el ser humano salió desde esa posición. Entonces, claramente tiene una explicación de por qué no estamos ahí. ¿Por qué Mm, estamos viviendo lo que estamos viviendo? Porque Dios nos sacó, estamos experimentando. Si yo escribiera hoy día, hay guerra, claro, porque conozco las guerras, sé lo que pasa con las guerras. Entonces yo estoy escribiendo de una posición de que estoy experimentando de que hay maldad y que hay guerra y que hay hambre y que hay necesidad. Y el escritor entiendo que si está describiendo lo que está viviendo, claramente no está en el huerto del Edén, no tiene cómo explicar que estamos en el huerto del Edén, ya sabe que no estamos. Entonces, pero si es ujú. literal, no me enredé un poco, pero si quiero explicar que es literal, está el árbol de la vida. Pero si es Sí. un intento de explicar el qué pasó con el ser humano desde una perspectiva experimental en la época en que el ser humano escribió, claramente intenta dar unas luces, pero como Mm, digo, hay muchas cuestiones que son de otras culturas y hay muchas otras cuestiones que están escritas y uno dice, pareciera ser que aquí se está pensando en explicar de que si la serpiente habla o no habla, camina o no camina, pero pareciera ser desde que alguna perspectiva es un intento de una explicación
de algo que nadie tiene idea si fue así textual o no. Ujú. Gracias, Pastor David. Gracias por esos dos acercamientos al texto, que es válido acercarse de esa manera. Gracias por la ilustración. Usuario de Zoom, creo que Edith tiene la mano alzada. Sí, sí. Em, Quiero asociarlo un poquito a lo que es real, a lo que hablaba un poco el pastor David, y es un poco a que si nosotros estamos con Dios, vivimos bajo su protección. Y como quien dice, cuando vivimos bajo su protección, estamos en el Edén. Y el castigo de ello, la desobediencia, es no vivir bajo su protección, pues, porque no hacemos su voluntad. Entonces, él, en el fondo, sacarlos del Edén es eso, era que vivieran en carne propia y lo que era la muerte, pues no podían seguir en el Edén porque estaban castigados. Y esa era la consecuencia de que ellos desobedecieron y que ahora tenían que literal salir para que vieran la realidad de lo que ellos habían hecho. Entonces, si seguían en el Edén era seguir bajo su protección, vivir en un lugar maravilloso donde tenían todas las garantías, comer delicioso, disfrutar de todos los deleites que tenía el lugar. Entonces, no podían seguir ahí porque estaban castigados. Entonces ellos tenían que después, obviamente él tenía que plantar, tenía que sacarse la mugre para poder vivir, para poder comer. Y el Edén le ofrecía todo eso sin trabajo. Entonces, yo lo tomo en la realidad de hoy. Si nosotros desobedecemos al Señor, bueno, eso es lo que nos cuesta, pues. Y si nosotros le obedecemos, siempre la carga es más fácil. Es como vivir en el Edén, vivimos bajo su protección. Entonces, Ujú. es una forma de lo que hablaba el pastor David, lo que creían ellos, lo que si nos basamos en lo que está escrito y a lo mejor un poco hablar de la utopía que tiene el Edén, ¿cierto? Basado un poco en el rol de hoy. Eso es lo que yo creo, siempre he creído así. No sé si Mm. estaré bien o no. Es su opinión y es válida, todas las opiniones son válidas. Si me permiten leer lo que dice en el capítulo 4 versículo 13, adelantándome un poco luego de la historia de Caín y Abel, lo que el escritor nos deja acá registrado, creo que trata de rescatar estas dos visiones que está hablando el pastor David, luego de que Dios le dice, ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas. Está diciendo lo mismo que le dijo a Adán, producto de la desobediencia. Ya no va a gustar del favor de Dios. De ahora en adelante serás un vagabundo. Yo siempre me detenía en esas palabras. Porque ¿qué está haciendo Caín? Caín está volviendo en este relato. Nuevamente tenemos el mismo episodio que de Adán y Eva. Eh, Y en el versículo 13 dice, Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. Esta, si nos quedamos con lo que mencionaba el pastor David, estas dos ideas, si es literal o si es el escritor está intentando graficar o ilustrar lo que es vivir lejos de la presencia de Dios o ya no tener esa comunión inicial, lo grafica muy bien Caín a través de las palabras que encontramos acá en el capítulo 4 donde señala como dice, me has expulsado, ya no voy a poder gustar de esta comunión contigo. Eh, Ahí podríamos decir que Caín está como que le hace sentido, podríamos decir lo mismo que le hace sentido al escritor más cuando pone por impreso ya esto, lo deja en un registro, la misma impresión, experimento, voy a experimentar, voy a vivenciar lo que es
no estar en comunión con Dios. Lo que es tener, por ejemplo, si pensamos en el escritor en el tiempo de Moisés escribiendo, todo esto luego de haber redactado todos los sacrificios que se tenían que hacer para poder acercarse a Dios, es todo lo que costó el pecado, la separación. Y si uno lo va a tomar literal o lo va a tomar como un intento de explicación de lo que se vive, el dolor de la separación, uno le encuentra sentido a todas estas figuras que se van presentando en los capítulos de Génesis. Entonces, gracias a los hermanos que opinaron, gracias a los que compartieron sus impresiones en torno al texto, y por ahí algunos hablan de, por ejemplo, cuando dice, y creo que alguno de ustedes lo mencionó, Viviana creo que lo mencionó, dice, para que no tome del árbol y viva para siempre. Por ahí algunos hablan de Dios no iba a permitir que el ser humano viviera eternamente en pecado. Por eso lo expulsa, para que no viva eternamente en pecado, porque Dios nunca quiso que el ser humano se quedara en esa condición de pecado. Dios siempre lo hizo para que tuviera una relación con Él, para que entrara en una relación con Él. Entonces, para no tener acceso, para no vivir en esa condición de pecador eternamente, Dios lo expulsa. Por ahí también hay otra línea de pensamiento en torno de lo que está mencionado acá. Bueno, nos pasamos de la hora, pero está bien porque es bueno que ustedes también opinen, comenten. No sé si alguien más quiere decir algunas palabras para ya estar cerrando. Hoy estábamos con el capítulo 3 y 4. No sé, Shirley o alguien más, ¿no? Ok, va a quedar para la próxima semana algo que tiene que ver con Caín y Abel, lo vamos a revisar, pero vamos a entrar a otros temas ya cerrando los primeros 11 capítulos de Génesis para luego entrar con los patriarcas. Nos vemos el próximo martes, que el Señor les bendiga. Buena semana. Chao, chao. Bendiciones, pastora. Chao, Bendiciones, chao. pastora. Chao. Gracias, pastora. Que estén bien, bendiciones. Chao. Bendiciones a todos. Chao, voy a apagar 3, 2, 1 y cierro.